Primero vamos a hablar de la clasificación de las contribuciones. Ya en la unidad 1, ya comentamos que el 31 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de pagar contribuciones para la federación, estado y municipio. Sabíamos que esas contribuciones, de acuerdo al artículo 2 del Código Fiscal, se clasifican las contribuciones en impuestos, aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bueno, vamos a revisar, vamos a remitirnos al Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 para abordar el tema 3.1, clasificación de las contribuciones. Y el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece claramente en sus 4 fracciones que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, los cuales se definen propiamente en el mismo Código Fiscal de la Federación de esta manera. Impuestos, nos dice, son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho previstas por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4. Lo que vamos a encontrar constante son las contribuciones establecidas en ley. Esto en razón de que la contribución viene siendo el género y cada una de las especies es impuestos, aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Esos vienen siendo las especies de las contribuciones. El género viene siendo contribución. Entonces, vamos a encontrar que cada una de ellas, en el elemento inicial, al definir impuestos, decimos que es una contribución. Aportación a la seguridad social es una contribución. Contribuciones de mejoras es una contribución. Los derechos son unas contribuciones. Entonces, pero además, seguido de la palabra establecidas en ley. Esto en razón de que el 31 fracción cuarta, en fin, de esa misma fracción, claramente menciona que todas las disposiciones deben estar establecidas en una ley. Por lo tanto, ese principio de legalidad debe regir en cada una de las contribuciones. Bueno, y entonces vamos a ir definiéndolos. Entonces ya encontramos que son contribuciones establecidas en ley. Eso es algo que va a estar constante en las 4 definiciones de las contribuciones. Muy bien, cada una de ellas tiene su propia definición en el mismo artículo 2. Sin embargo, no vamos a repetir todo lo que establece el código. Pueden ustedes consultar su Código Fiscal de la Federación en el artículo 2 y leer lo que define cada uno de ellos. Lo que sí vamos a hacer es abundar en el mismo artículo 2, en la parte final, donde nos menciona que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización, a que se refiere el 7º párrafo del artículo 21 de este código, es decir, el Código Fiscal de la Federación, son accesorios de las contribuciones. Vamos a poner algunos ejemplos, que eso sería lo más interesante de las contribuciones, tratándose de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Empezamos con el primero. Ejemplo de las contribuciones, impuestos, vamos a encontrar ejemplo de ello, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, estos son especies de ejemplos de impuestos. Estos ya existen, cada uno tiene su propia ley y reglamento especial. Como ejemplo de las aportaciones de seguridad social, vamos a encontrar las cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores y también las cuotas para el ISSSTE a cargo de los trabajadores. Acuérdense que en el ISSSTE están los trabajadores del Estado, aquellos que pertenecen al artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como ejemplo de contribuciones de mejoras, vamos a encontrar las contribuciones de mejoras para obra pública de infraestructura hidráulica, cuando se hace alguna contribución porque el beneficio va a quedar en el terreno o la casa donde yo habito. Vamos a decir, si hacen drenaje, obra de drenaje o obra de agua, servicio de agua
a través del alcantarillado, pues eso viene siendo una contribución de mejora, porque además yo debo dar un adicional a aparte de los impuestos que cubro que aparecen en el artículo 2, fracción primera, que es impuesto sobre la renta y IVA. Si la calle donde yo habito va a sufrir alguna mejora porque le van a poner pues una obra de drenaje o de agua, pues yo debo de pagar un adicional. Eso viene siendo una contribución de mejora. Los derechos. Los derechos vienen siendo aquellas cuotas que nosotros pagamos y que tienen que ver por algún servicio que nos presta el Estado. Vamos a decir, una licencia de manejo, una acta de nacimiento, el certificado mismo que pago a la SEP para que me den mi certificado de secundaria, preparatoria o universidad, pues viene siendo un pago de un derecho. Ahora vamos a ver otros ingresos que obtiene el Estado distinto de las contribuciones. Vamos a platicar sobre aprovechamientos y productos. En opinión de autores, lo cual yo también comparto, estos ingresos ya no son tributarios porque no se desprenden del 31 fracción cuarta. Ahorita los vamos a revisar. Estos ya no aparecen en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Para ello tenemos que remitirnos al artículo 3 del mismo código y vamos a entender qué cosas son los ingresos por aprovechamientos, que sería el tema 321. Dice, son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Esto viene siendo lo que define el artículo 3 como aprovechamientos. También dice que los recargos, las sanciones, gastos de ejecución e indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del 21 del Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de estos. Es decir, así como existen accesorios de las contribuciones, también existen accesorios de los aprovechamientos y también vienen siendo los mismos: recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización, solo que unos derivan de contribuciones y estos derivan de aprovechamientos. Dice, los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal podrán ser destinados a cubrir gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, en estos 3 párrafos del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación encontramos el tema de los aprovechamientos y los cuales los podemos poner con ejemplos de la siguiente manera. Ejemplos de los aprovechamientos: multas, indemnizaciones y los provenientes de obra pública de infraestructura hidráulica. Si se dan cuenta, en los 3 ejemplos que estamos poniendo, no derivan de esa obligación del 31 fracción cuarta. Finalmente, esto no viene siendo un tributo, ¿sí?, sino que esto viene siendo la aplicación de una multa por infracción a alguna ley, una indemnización por no cumplir con alguna disposición o contrato que haya yo suscrito con el gobierno federal, estatal o municipal, según corresponda. Entonces, podemos abundar la información en el libro de Derecho Fiscal de Hugo Carrasco Iriarte. Ahora vamos a revisar el concepto de productos. Y productos, en el mismo artículo 3, pero la última parte, último párrafo, dice, son productos las contraprestaciones por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso de aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. El Estado tiene bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Vienen siendo del dominio público, vamos a decir, un parque, el parque que están ubicados en el centro de las ciudades. Eso viene siendo bienes del dominio público porque todos tenemos acceso. Y hay algunos que vienen siendo del dominio privado porque no, aunque son del Estado, no tenemos acceso nosotros a esos bienes, amén de que paguemos una renta para hacer uso de ese lugar. Entonces, ahí el ingreso que obtiene el Estado vienen siendo productos. Entonces, ya dijimos que el Estado obtiene ingresos por contribuciones, pero también obtiene ingresos por aprovechamientos. Y finalmente vamos a estudiar los ingresos que tienen que ver con
productos. Algunos ejemplos de ellos vamos a encontrarlos, que son por los servicios que no correspondan a funciones del derecho público, derivados del uso de aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado, por concepto de rentas por el bien del dominio privado, por los servicios que presta mediante un centro deportivo estatal. Es decir, aquellos lugares que no están abiertos al público, que son de uso exclusivo para el Estado, entonces vienen siendo bienes del derecho privado, no del derecho público. Del derecho público es cuando todos tenemos acceso, así como cuando decimos es un parque público, es un mercado público, es un hospital público y todos tenemos acceso. Pero cuando vienen siendo algunos lugares donde está restringido el acceso porque nada más los ocupan para el desarrollo propio, ya sea de sus actividades o para otro fin que no sea público, entonces vienen siendo bienes del derecho privado. Y a lo mejor algunos de ustedes puedan ubicarse en algunos locales que son propiamente ya del dominio privado del Estado y entonces esos locales lo dan rentados, el Estado lo da rentado. Esos ingresos que obtiene el Estado vienen siendo los productos. Bueno, con esto finalizamos la parte de los ingresos que dijimos que principalmente los tributarios vienen siendo los del 2 del Código Fiscal de la Federación, que son los impuestos, aportaciones a la seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Y dijimos que también tienen accesorios. ¿Y cuáles son los accesorios? Pues vienen siendo los recargos, ¿verdad? Vienen siendo los recargos, gastos de ejecución, vienen siendo las indemnizaciones, las sanciones. Entonces, esos aparecen en el artículo, ahorita voy a poner, ¿no? En el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución e indemnización que se paguen, que tengan que ver con contribuciones, vienen siendo accesorios de las contribuciones. Y cuando se paguen los mismos conceptos, pero derivados de los aprovechamientos, vienen siendo accesorios de los aprovechamientos, que vienen siendo los mismos conceptos, recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización, solo que estos derivan de aprovechamientos. Es decir, aquello que dejé de pagar de aprovechamientos puede generar recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización. También contribuciones, dejé de pagar en su momento, también puede generar recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización, solo que unos son accesorios de las contribuciones y otros son accesorios de los aprovechamientos. Y finalmente vimos el concepto de producto. Y dijimos que el producto son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Acuérdense, lo que distingue de productos de aprovechamientos es que los productos son del derecho privado y los aprovechamientos del derecho público. Bueno, con esto finalizamos la segunda.